Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz y las bendiciones de Allah les acompañen. Muy buenas tardes y bienvenidos al primer Majales de este año 2014, justamente hoy, día 7 de enero, correspondiente al 5 de Rabi' al-Awwal de 1435, al-Rabi' al-Nabawi, el mes del nacimiento del bendito y amado profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Hoy, evidentemente, aprovechando con este mes y con el motivo de este gran acontecimiento, tanto para la comunidad musulmana como para la humanidad, el nacimiento ni más ni menos que del profeta Muhammad, la paz sea con él, vamos a dedicar un programa especial. Así que, como es mucho hablar de Sira, hoy vamos a hablar de Muhammad, el mensajero de Dios, del nacimiento a la Égira. Y mañana, inshallah subhanahu wa ta'ala, hablaremos de la segunda parte, que es de la Égira hasta su fallecimiento. La paz y las bendiciones infinitas sean con él, con su familia y sus compañeros. Para hablar, inshallah, el programa de hoy, de su nacimiento, las circunstancias en que nació, cómo ha vivido su infancia, su juventud, cuándo le llegó y cómo la revelación y cómo comunicó el mensaje a su comunidad. Vamos a hablar con nuestros queridos hermanos. A mi derecha tengo al hermano Mohamed Said Ariles. Assalamu alaikum, Mohamed Said. Bienvenido. Y a mi izquierda tengo al Sheikh Ali Ashqar. Assalamu alaikum, Ali. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, y ustedes también, como es costumbre, y además estrenamos horario a las 5:30. Ustedes nos pueden escribir si les gusta el horario, si prefieren hacernos alguna propuesta. Es bienvenida, pero también pueden participar, evidentemente, a través de sus preguntas y también sus aportaciones al número 911 73 02 51, 911 73 02 51, o escribiéndonos al email mayales, MAYALIS, @cordobainternacional.tv, o accediendo a nuestro Facebook, facebook.com/mayaliscórdoba. Así que vamos a empezar por lo primero. Antes de hablar del tema mismo del profeta, la paz sea con él, existe toda una ciencia que habla de la vida del profeta, que es As-Sira al-Nabawiyya. Es decir, ¿qué ciencia, a qué se dedica esta ciencia y por qué es importante? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. La sira del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo que sería la vida del profeta o la ciencia que trata los aspectos de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, es la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos los detalles de su vida desde el nacimiento, incluso antes del nacimiento, el entorno familiar, el contexto geográfico, el contexto social, su nacimiento, sallallahu alaihi wasallam, su infancia, su juventud, o lo que se denomina la vida antes de la profecía, al-hayatu qabla al-ba'tha, y luego toda su vida, sallallahu alaihi wasallam, a partir de recibir la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, que le nombra como último enviado a toda la humanidad, sallallahu alaihi wasallam, hasta su muerte. Todo el patrimonio de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los detalles de su vida, el aspecto jurídico, el aspecto de la revelación, el aspecto de la guía, el aspecto del ejemplo a seguir, todas las facetas, la faceta humana, la faceta profética, la faceta paternal, la faceta del gobernador, del da'iya, todos los detalles mínimos y globales de la vida del profeta. Eso es la sira del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es importantísima porque nos refleja el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que tenemos la obligación de seguir. Una persona que afirma pertenecer a la umma del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y solamente se sabe su fecha de nacimiento y la fecha de su muerte y muy pocos detalles, no puede afirmar, no puede decir que sigue al ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La vida del profeta es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hay aspectos técnicos, por ejemplo, los sabios del hadith cuando hablan de la sunna hablan de un aspecto, los juristas, el fuqaha, cuando hablan de la sunna del profeta hablan de un aspecto, los sabios de los fundamentos del derecho islámico cuando hablan de la sunna hablan de un apartado, pero los sabios de la sira, ulama siyar, o los especialistas en la historia de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hablan de todos los detalles
detalles de la vida, sus viajes, sus batallas, sus decisiones, todos los detalles sobre su vida en sus diferentes dimensiones. Efectivamente, y eso nos sirve para nosotros para asimilar la globalidad y la universalidad del mensaje del Islam, porque contiene todos los aspectos que son jurídicos, los aspectos humanos, los aspectos de adoración, los aspectos de espiritualidad, los aspectos de guerra, de paz, de minoría, de Estado. Y una persona cuando se acerca a la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le conoce más, y el conocer bien a una persona es el único camino para querer a esa persona, y el amor hacia una persona es el que te lleva a seguir sus pasos. Querido Sheikh Ali, es importante la biografía, la sira, la biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque al fin y al cabo, como acaba de decir el hermano Mohammed Said, la vida del profeta es legislación para el musulmán. Ajá, es importante. Sí, es increíble cómo una vida de una sola persona puede dictar tantas reglas y puede traer tanta felicidad y tanta paz a un pueblo o a una nación, a un grupo social en especial. La vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam existe dos fases, dos distintas situaciones, antes de la revelación y después de la revelación. Es importante decir que antes de la revelación del Corán al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tenemos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con un ejemplo humano, 100% humano, y todavía un ejemplo a ser seguido. O sea, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no se logró solamente ser el profeta para ser el buen ejemplo, pero su buen ejemplo venía de antes de recibir la revelación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero su vida antes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en árabe decimos la yataratab alayhi ahkam, o sea, no existen reglas teológicas, no implica juicio teológico antes de la revelación del Corán, pero después de la revelación del Corán continúa el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siendo el mejor ejemplo, no solamente para nosotros, pero para toda la humanidad. Una persona como yo, que no era musulmán y que me hizo musulmán pasado como 18 o 19 años de mi vida, cuando empecé a leer sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en muchos aspectos, por muchas veces podía ver la belleza del Islam en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En la persona del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, y un otro punto interesante es que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como todos los otros profetas, era humano. O sea, es un ejemplo que sí es posible ser seguido. Si fuera el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, un ser divino, entonces podría ser cuestionable. ¿Cómo voy a seguir? ¿Cómo voy a ser como el Dios? ¿Cómo voy a ser el hombre que es? Pero para nosotros no. Nosotros no tenemos esta idea o esta sino imagen. Que es un ser humano normal y corriente, sufre, se alegra, todo, disfruta, se apena. Como nosotros. Y todavía entonces tenemos el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el mejor ejemplo para la humanidad. Me gustaría hablar para la humanidad. Para la humanidad. El ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirve no solamente para las naciones islámicas o para la sociedad islámica, pero sirve para las sociedades no musulmanas, como existen algunos pensadores del pasado, como Bernard Shaw, que decía que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue la mejor persona que ya vivió entre nosotros en este plano de existencia. Sí, de vez en cuando, hace un tiempo, en este mismo canal, les dábamos algunos testimonios de George Bernard Shaw, de Gustave Le Bon y otros grandes intelectuales, pero no solo dichos, sino que hay grandísimas obras de musulmanes, sobre todo de no musulmanes, sobre todo de no musulmanes que han convivido, como el Líbano, tu país de origen, en donde realmente hay unas obras acerca del profeta, la paz sea con él, acerca de Omar, radiyallahu anhu, también acerca del Imam Ali, radiyallahu anhu, que Dios esté complacido con ellos, en donde se resalta esa faceta humana, esa grandeza de los valores comunes, tanto de los musulmanes como con los musulmanes. Querido Mohammed Said, si el profeta, la paz sea con él, estuviera con nosotros y nos presentara su pasaporte, ¿no? Digamos de una forma un poco actual, sus datos, ¿quién es? Su identidad. El ejemplo de un ser humano completo. Yo lo definiría como el ejemplo del ser humano completo, el mejor de la creación, como Allah subhanahu wa ta'ala ha querido que sea, el más amado por Allah subhanahu wa ta'ala, y esa materialización, esa escenificación del Corán, porque una de las descripciones magníficas que se hicieron del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es la que menciona nuestra madre Aisha radhiyallahu anha, cuando habla del profeta y lo describe como un Corán andante, ¿no?
كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. Y ahí radica la importancia de la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque cuando te acercas al ejemplo profético asimilas las enseñanzas del Sagrado Corán, entiendes el Sagrado Corán, pero materializado, ¿no? Representado en la realidad, esa realidad cercana que ha mencionado el hermano Ali, que nos aporta ese ejemplo a seguir. No hay una de las características tan importantes de la sira del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es una sira realista, ¿no? Es una sira cercana a la naturaleza humana. Cualquiera de nosotros puede acercarse al ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siempre el profeta sallallahu alaihi wasallam es el más alto nivel, es el ejemplo máximo, ¿no? en todos los aspectos, pero como ejemplo humano a seguir es alcanzable, ¿no? Es accesible para la mayoría de nosotros, si no, no estaría ahí la prueba de teklif, ¿no? de la obligación o de la responsabilidad de seguir los mandamientos de Allah subhanahu wa ta'ala y los mandamientos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Un ser humano perfecto, completo, con todas las cualidades, que no lo ha tenido nada fácil, porque también esa parte esa etapa antes de la revelación también nos determina, aunque no sea una etapa legislativa, también nos determina, digamos, las cualidades del éxito para un da'iya, del éxito para un líder, cómo hay que preparar, porque Allah subhanahu wa ta'ala prepara a los profetas según su voluntad. Cuando habla Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, en el contexto de hablar de Sayyidina Musa alayhi salam, Moisés, que la paz sea con él, dice que para que crezca protegido por la supervisión, educado por Allah subhanahu wa ta'ala, y todos los profetas han sido protegidos y educados y preparados para esa misión, porque el profeta Muhammad hasta los 40 no sabía que iba a ser un profeta, pero todos esos años nos determinan, cuando estudiamos la vida del profeta Muhammad nos determinan las cualidades que hay que tener para tener el éxito dentro de las dificultades que ha vivido el profeta Muhammad. Inshallah, vuelvo a hacer la pregunta porque nos ha dicho quién es decir, lo que implica. Vamos a ver todo eso en todo este programa, esos pasos que han hecho que Muhammad, la paz sea con él, merezca ser el elegido por Allah, aunque era elegido en el Azal, era elegido por Allah subhanahu wa ta'ala antes de la creación misma de la humanidad. Sheikh Ali, ¿quién es Muhammad? Es decir, sus datos de identidad. ¿Quién fue su padre, su abuelo, linaje, de qué tribu era, etcétera? Wallahi, cuando empezó con la pregunta, para nuestro hermano Ali, le dije, si estuviese el Muhammad acá y nos entregase el pasaporte, digo, qué alegría sería tener el profeta Muhammad entre nosotros. Yo siempre me pregunto, ¿qué hablaría a nosotros el profeta Muhammad si no hubiese en la situación que estamos hoy en día? Pero Muhammad sallallahu alaihi wasallam es Muhammad, hijo de Abdullah, hijo de Abdul Muttalib. Abdul Muttalib era de la tribu de Quraysh, una tribu árabe, pero árabe adnanía. Era una tribu de árabes, los hijos de Adnan, que son los hijos de Ismail, alayhi salam, hijo de Ibrahim, o de Abraham, alayhi salatu wassalam, وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام. Entonces el profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم era un árabe nacido en Mecca, por vuelta por 541, en el 571, en el año del fil, el año del elefante, cuando un rey yemenita cristiano invadió a Mecca para destruir la Kaaba, porque tenía por intención de traer el comercio de la Kaaba para el Yemen. Él construyó una iglesia muy grande en Yemen, pero no funcionó, no tuvo el mismo éxito, porque no tuvo el dua de nuestro padre Ibrahim alayhi salam cuanto la Kaaba, cuanto el Wadi Bakka, el valle de Mecca. Entonces en aquel año nació el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo más próximo que tenemos es que 571, pero el año del elefante todavía tiene muchas discusiones cuándo exactamente pasó el episodio ese del elefante. Entonces Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Qurashi o al-Quraishi sallallahu alaihi wasallam
Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yo creo que es una información que pocas personas la tienen conocimiento. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acostumbraba a decir que él era el hijo de las dos dhabh, de los dos sacrificios. El primero sacrificio, el sacrificio de Ismail alayhi salam, que no se concretizó porque Allah subhanahu wa ta'ala envió entonces un cordero a Ibrahim, y Ibrahim alayhi salam entonces degüella al cordero, no degüella a su hijo Ismail alayhi salam, como está en la Biblia, aunque la Biblia habla de Isaac. En la Biblia cambia el nombre de Ismail para Isaac, o de Ismael para Isaac, pero dice, toma Isaac tu único hijo. E Isaac nunca fuera el único hijo, porque cuando Isaac nació, según la Biblia, tenía Ismail alayhi salam 14 años. Esta es la narrativa bíblica, no es, no es una narrativa islámica, es una narrativa bíblica. De cuando Isaac nació, tenía Ismail 14 años. Entonces Isaac nunca fuera el único hijo, siempre estuvo Ismail allá con él. Y cuando Abdullah, el padre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o cuando Abdul Muttalib, el abuelo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hace una, como el nadr, promesa. ¿Cómo en portugués? Una promesa para Allah subhanahu wa ta'ala, que si tuviera 10 hijos, iría a sacrificar, degollar uno en agradecimiento a Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es una de las costumbres antiguas de los árabes de la región de la península. Entonces, cuando vino el 10º, entonces tenía que degollar uno de los hijos. Eligió a Abdullah, o eligió a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero eligió a Abdullah, Abdul Muttalib eligió a Abdullah, el padre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ser degollado. Pero el Quraysh habló con Abdul Muttalib, no lo hagas, no está muy correcto hacerlo. Entonces vamos a preguntar a un arraf. ¿Cómo es un arraf? Un vidente. Un vidente, vamos a preguntar a un vidente. Y el vidente dijo, no, mira, haga la promesa de 9, cuando va a elegir, elija entre Abdullah y 10 camellos. Pero salía todavía el nombre de Abdullah. Entonces 11 camellos. Y cuando hacían la qur'a, el sorteo. Como el sorteo, cuando hacía el sorteo, entonces salía el nombre de Abdullah hasta que llegó a 100 camellos. Cuando llegó a 100 camellos, entonces llegó a 100 camellos donde la cava, y no sacrificó su hijo Abdullah, y Abdul Muttalib tenía a Abdullah como su más querido hijo. Entonces se alegró, degolló a los 100 camellos. Por eso decía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ana ibn al-Dhabhayn, yani soy el hijo de los dos sacrificados. De los dos sacrificios que no ocurrieran. Es decir, tenemos un dato muy importante, que es el de nació más o menos el 12 de Rabi' I del 571, vivió 63 años, pero ¿qué más datos podríamos dar acerca de la persona del profeta sallallahu alaihi wasallam? Bueno, la fecha exactamente, hay en torno ahí a un debate, no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Las narraciones hablan de diferentes fechas. La que más, digamos, versiones tiene, o las más consideración tiene, es la de 12 de Rabi' al-Awwal, este mes, el tercer mes del calendario islámico. Disculpa, yo creo que Rabi' al-Awwal es casi que unánime, que sí, es el día. 12, eso es. El 12 que hay una discusión más amplia. Sobre el 2 o el 5, el 12. Y nació un lunes, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando se le preguntaba por qué ayunaba los lunes, dijo que es un día en el que nació, y por agradecimiento a Allah subhanahu wa ta'ala. Curiosamente nació el lunes, recibió la revelación un lunes, emigró un lunes y se murió un lunes, sallallahu alaihi wasallam. Y sí murió el 12 de Rabi' al-Awwal, el mismo día. Si coinciden las dos narraciones, a ciencia cierta murió el 12 y nació también el 12 el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su familia es de las mejores familias, su tribu es de las mejores tribus. El Adnan, el último de los abuelos donde tenemos, digamos, certeza de los nombres de sus abuelos, Adnan
Adnan es seguramente uno de los hijos de Ismail alayhi salam. Son 20 abuelos aparte de su padre. Es muy recomendable, digamos, enseñárselo a nuestros hijos, porque normalmente memorizan los nombres de los famosos, los nombres de sus hijos, los apellidos, el nombre familiar, pero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando murió, eso es, no se sabe muchas cosas, solamente sabemos que es Muhammad ibn Abdullah. Y yo recuerdo que de niños, cuando estábamos en las escuelas coránicas, nos enseñaban a memorizar los 20 nombres de los abuelos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y estaría muy bien que los hermanos se interesasen por esas informaciones relacionadas con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nace en un entorno donde se le daba muchísima importancia al linaje, ¿no? Es un linaje, digamos, totalmente puro. Cuando empezamos a investigar, todos los abuelos y todas las abuelas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fueron por matrimonio. Nunca fue ese linaje manchado por cualquier, digamos, corrupción o desviación o falta de ética reconocida en la era preislámica, ¿no? E incluso en el Jahiliya era muy común, por ejemplo, tener, digamos, mujeres fuera del matrimonio. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es fruto del matrimonio desde el primer abuelo hasta el último. No hay ninguna mancha en ese linaje y está comprobado por digamos, investigadores en la historia. Y esta colocación es importantísima, porque hay algunos grupos de otras religiones que dicen que Abraham alayhi salam no se casó con Hajar, no se casó con Hajar, pero tuvo su hijo Ismail de una forma ilegítima. Ilícita. De una forma ilícita, ilegítima. Un profeta que comete adulterio. Sí, sería el profeta. Sí. Sería así. Hay algunos grupos religiosos que sí dicen que Abraham cometió el adulterio, una relación con Hajar ilícita, donde vino Ismail alayhi salam. Por esto no consideran Ismail como el hijo de Abraham, solamente Ishaq es el hijo de Abraham. Hay una faceta muy importante del profeta Muhammad, con él, es que se ha casado, ha tenido hijos. ¿Nos hablas un poco de sus esposas y cuántos hijos ha tenido? Permítame terminar en esta. Entonces, es necesario que nuestra creencia es que ningún profeta de Allah subhanahu wa ta'ala cometió adulterio. Ningún profeta de Allah subhanahu wa ta'ala tuvo un comportamiento que no tenga sido un ejemplo para nosotros. No solamente Muhammad es nuestro ejemplo, pero todos los profetas de Allah subhanahu wa ta'ala, Abraham, Ibrahim alayhi salam, Nuh alayhi salam, Isa, Jesús, todos esos son ejemplos de vida para nosotros. Nosotros, hasta por ejemplo la barba, dicen que es la tradición de los... No era solamente una tradición del profeta Muhammad, pero que era una tradición de todos los profetas. Entonces para nosotros no nos cabe la creencia de que Abraham cometió ningún acto ilícito. Abraham tomó a Hajar como su esposa y de este matrimonio tuvo Ismail alayhi salam, y de Ismail abajo, como llamó la atención muy bien el Sheikh Muhammad Ali Leche, que toda su ascendencia, toda fuera de casamientos, de matrimonios lícitos y de una ascendencia muy pura del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si habláramos de las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿y cuántos hijos ha tenido? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se casó con 11 mujeres. Murieron en su vida 3 y murió dejando a 9 el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuvo 7 hijos, los 7 con la primera de ellos, que es Ummuna Khadija radiyallahu anha, que jugó un papel importantísimo y determinante en la primera etapa de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que no se casó con ninguna otra más hasta después de su muerte sallallahu alaihi wasallam, y eso determina su importancia y también contesta muchísimas de las difamaciones y muchísimas de las manipulaciones y muchísimas de los prejuicios que se generan en torno a la poligamia en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es una tradición de todos los profetas, no únicamente del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y una tradición reconocida en la era preislámica y en el Islam, que ha venido a legislarlo y a restringirlo y a limitarlo en 4. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuvo 7 hijos.
4 chicas y 3 varones. Al-Qasim, que es el mayor de ellos, por eso se le llamaba al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu al-Qasim, el padre de al-Qasim. Abdullah, y perdona, Ibrahim es hijo de María, que era su el-Qibtiyya, que era su concubina, ¿no? Sería Jariya, Surriya. Y se murió en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todos los varones murieron en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y solamente todos los chicos, y solamente se quedaron las 4 hijas, que son Fatima al-Zahra radiyallahu anha wa ardaha, Ruqayya, Kulthum y Zainab radiyallahu anha wa ardaha. Esos son los hijos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 7, 3 varones y 4 chicas. Abdullah, Al-Qasim y Ibrahim, Fatima al-Zahra, Ruqayya, Kulthum y Zainab. Las mujeres del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Khadija radiyallahu anha wa ardaha, Ummuna Aisha radiyallahu anha wa ardaha, Sauda bint Zam'a radiyallahu anha wa ardaha, Zainab bint Makhzum radiyallahu anha wa ardaha, Zainab bint Jahsh radiyallahu anha wa ardaha, Safiya bint Huyay ibn Akhtab radiyallahu anha wa ardaha, Maymuna bint al-Harith, Juwayriya bint al-Harith, Habiba, Ramla bint Abi Sufyan radiyallahu anha wa ardaha, Maria al-Qibtiyya wa Salama radiyallahu anha wa ardaha. Esas son las mujeres del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mashallah. Sí, Sheikh Ali, ¿cómo era físicamente? Si ahora describiéramos al profeta, la paz sea con él, y le decimos a la gente, pues era así y tal. ¿Cómo era? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como no podría dejar de serlo, era Allah subhanahu wa ta'ala, cuando elige el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, elige una persona normal, elige una persona mediana, no muy alta, no muy baja, no muy gorda, no muy delgada. O sea, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no era muy alto, yo creo como por unos 75 de altura, no era una persona muy alta, siempre tenía su cabello partido en el medio y largo. Hay 3 diferentes narrativas del pelo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: una que llegaba hasta acá, esta parte de acá, otra que llegaba hasta mitad de su cuello, y la otra que llega hasta sus hombros. Y no existe divergencia, porque puede ser diferentes fases de su vida, pero tenía su pelo largo y todos los hilos de el mismo complemento. Se me ocurre decir, oye, si vamos a dejar todos nosotros siguiendo la no dejar el pelo largo, pero bueno, ya lo hablaremos en un momento. Tenía un pelo bonito que se pueda alargar, la mayoría de nosotros no. Inshallah, nasallallahu subhanahu wa ta'ala, que sigamos la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasta en sus características físicas. El profeta sallallahu alaihi wasallam era una persona blanca, era muy clara, decimos en portugués. Piel clara. De piel clara. Y tenía hasta a veces en sus had. Sí, en sus mejillas. 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 En sus mejillas como rojo, un poco rojo. Rojiza. Sí, y hay otras narrativas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando entra Omar en su casa y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía sus piernas un poco descubiertas, y Omar decía que yo pude ver cómo era blanca la piel del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hay una otra narrativa de que cuando levanta su brazo también se podía ver como blanca era, y como un poco rojo el piel del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenía ojos oscuros, ¿dicen? Oscuros de color, no en la color, pero la mayoría, hay algunos de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decían que cuando hablaba tenía su rostro no muy redondo, pero un poco delgado. No era completamente circular su rostro. Ovalado. Ovalado. No era como ovalado su rostro, pero cuando las personas lo veían hablando principalmente, era como ver la luna, el Badr, la luna llena, la luna cuando está llena. Así era el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenía manos medianas, no eran manos sus dedos no eran muy compridos. ¿Qué más? Tenía su nariz era grande, no era un nariz muy chico, su nariz era grande, pero tenía el formato curvado para abajo, adunco, decimos en portugués, no sé si hay la misma palabra en aguileña, dicen aquí. ¿Aguileña? Aguileña en español. Entonces tiene su nariz aguileño, no era chico, no era muy grande, pero se notaba el nariz del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenía sus labios también rojos por su piel blanca,
Y creo que eso que me... Y tenía los, digamos, los incisivos separados, tenía los incisivos unos separados. rasgos de belleza tremenda el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicen los sabios de la exégesis, cuando se habla del profeta Yusuf alayhi salam, que Allah subhanahu wa ta'ala le otorgó la mitad de la belleza de todo el mundo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía la belleza toda la belleza. Lo único que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía desprendía ese respeto, ¿no? El mahab, el jalal, juntaba entre el jamal y el jalal, entre la belleza y entre lo que es la templanza, y entre lo que es una... Sí, que imponía. Imponía, y no se dejaba, no se le miraba a esos rasgos. La mayoría de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando murió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, decían en narraciones que no podían describir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam porque por respeto no podían mantener la mirada en la cara del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siempre cuando le hablaban miraban al suelo, y muchos no podrían describir los detalles de los rasgos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por ese respeto. Decía Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda: "Man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah". Quien le ve por primera vez le impone y le implica un respeto tremendo. Y quien trata con él y lo conoce termina amándole sí o sí, porque era bellísimo. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tasliman kathira. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos después y contamos con sus llamadas. Hasta ahora, inshallah. Assalamu alaikum y la paz les acompañe. Bienvenidos a esta segunda parte de Majalis. Les comunico que vamos a estar no un cuartito de hora más, sino inshallah vamos a ir hasta 1:30. Así que en este nuevo año Majalis va a ir además de un día más, de lunes, martes y miércoles, y además de 5:30 a las 6:30. Les recuerdo el número para que puedan participar. Lo pueden hacer al 911 73 02 51. 911 73 02 51. Como es evidente, los temas que tratamos en Majalis no podemos profundizar tanto como cuando uno tiene unas fuentes en la mano y donde puede estudiar a fondo y ver todo cuanto uno pueda saber, y en este caso de la biografía de la vida del profeta, la paz sea con él. De ahí que vamos a preguntar al Sheikh Ali. Assalamu alaikum, Sheikh Ali, bienvenido. ¿Cuáles serían, digamos, las referencias, los libros o la biblioteca que podríamos tener, la biografía o la bibliografía sobre la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam? Sin duda alguna el masdar, las fuentes, sí. La fuente principal de la sira del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el Corán y su propia sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero el Corán nos habla del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de diferentes formas y nos cuenta, nos da ejemplos de su vida y nos da acontecimientos de su época. El Corán sería la primera fuente. Pero tenemos historiadores muy famosos como Ibn Ishaq o Ibn Hisham. Ibn Ishaq sería el primero que escribió la sira del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como escriben los historiadores modernos hoy en día, pero todo basado en la ciencia del hadith. Ese que es el muy bonito, porque Muhammad ibn Ishaq al-Madani, él nació en el 85 de la Hijra, o sea, muy cerca de la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y falleció en 151 de la Hijra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces era más próximo, e Ibn Hisham era su alumno. Entonces solamente como que min al-mirath, waratha. Su herencia. Sí, como herenció. Heredó del Ibn Ishaq su sira y la enriqueció un poco más, con más información, pero siempre tenía la ciencia del hadith con él. Y hay que hacer una observación acá. La manera que los historiadores de sira tenían la ciencia del hadith no era con la misma visión que tenían, por ejemplo, los fuqaha, los teólogos, los mufassirin. O sea, en la sira nabawiyya, porque en muchos de los relatos de la sira nabawiyya no teníamos leyes y juzgamientos teológicos, entonces eran como una visión más simple de la ciencia del hadith. Pero Ibn Ishaq, Ibn Hisham,
eran dos muhaddithí sira, no muhaddithí al-ahkam, no muhaddithí al-tafsir, pero eran los expertos en la ciencia del hadith con relación a la sira del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y si me permite, Sí. Ibn Kathir. Yo creo que Ibn Kathir hizo una de las obras más increíbles del mundo antiguo y del mundo moderno, del Bidaya o el Nihaya, que también lo trajo la sira del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero basea su trabajo de la sira en Ibn Ishaq e Ibn Hisham radiyallahu anhum ajma'in. Evidentemente creo, si no me equivoco, y me corregiréis los dos, tanto la biografía de Ibn Hisham como de Ibn Ishaq como de Ibn Kathir son para gente ya un poco experta, Sí. para sabios, para un poco estudiantes ya de las ciencias islámicas. Para la gente nuestra de hoy día, si va a la librería para comprarse un libro de sira, ¿cuáles son los títulos que tenemos a mano y que podría uno, Sí, en vez de sabe. ir a tanto sanad, a tanto quién ha relatado, que sería más interesado para los muhaddithín y para los expertos, como hechos en sí? Sí, ¿Qué las libros obras les se han ido recomendaría? adaptando Exacto. al estilo, ¿no?, de cada época. Efectivamente, esas obras son obras un poco técnicas, un poco complejas, incluso la terminología, y también se basan sobre esas cadenas de transmisión y uno se pierde de alguna manera. Pero sí hay obras posteriores que también son fáciles de... Hay el Rawd al-Anuf de Suhaili, que es la interpretación de Sirat ibn Hisham. También tenemos el Uyun al-Athar de Ibn Sayyid al-Nas. En castellano, ¿qué tenemos en español? En español tenemos el Rahiq al-Makhtoum, el néctar sellado del Mubarak Furi. Safi Rahman al-Mubarak Furi es uno de los grandes sabios de la India. Tenemos Nur al-Yaqin, la luz de la certeza del Khudaribik también. Tenemos Fiqh al-Sira de Sheikh al-Ghazali, la jurisprudencia, digamos, de la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenemos Fiqh al-Sira del Buti, rahimahullah. كذلك tenemos السيرة النبوية دروس وعبر, la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lecciones y virtudes de Mustafa al-Sibai, rahimahullah ta'ala. Son libros muy resumidos que tratan aspectos más importantes de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, algunos más detallados y otros tal, pero para nosotros pueden ser como una referencia. También tenemos la biografía de Muhammad Asad, traducida del inglés al español, y luego pues es necesario, ¿no?, tener la herramienta de la lengua árabe para profundizar en las... Tenemos también un libro resumido de Ibn Kathir que es Al-Fusul fil Maghazi wa Siyar, que es muy resumido de la vida del profeta. والسيرة النبوية لمحمد بن عبد الوهاب والسيرة النبوية على ضوء المصادر الأصلية de Diya al-Karam. Ese libro estudiamos nosotros en Medina al-Munawwara, teníamos como el muqarrar, era la Sira de Ibn Hisham. Pero es muy complicada, como dijeron. Entonces leíamos de As-Sira Nabawiyya ala Dawi al-Masadir al-Sahiha de Muhammad Diya al-Karam. Yo creo que es muy resumido, sí. Pero lo que quiero decir es que todos esos libros, incluso la obra de Ibn Kathir, que es una obra memorable, están todas basadas en Ibn Ishaq, Ibn Hisham. Yo insistiría en una cuestión, si me lo permites, es el no limitarse simplemente a estudiar la sira del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como acontecimientos históricos y quedarnos con los números y con las fechas, eso es importante, sino buscar la moraleja y la enseñanza y los beneficios y las lecciones que radican detrás de cada hecho en la vida del profeta. Y para ello es muy importante fiqh as-sira, ¿no?, la interpretación de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Cuál es la relación entre los acontecimientos, las fechas, cómo se traslada el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de una situación a otra? Y luego extrapolarlas a nuestras realidades, que pueden ser totalmente diferentes según el contexto geográfico que estamos hablando. De ahí que es muy recomendable la obra de Fiqh as-Sira del Buti, rahimahullah, del Sheikh al-Buti, se llama así. Sí. Cada vez que da un capítulo de la vida, al final pone al-Ibar o al-Aidat, que son las lecciones y moralejas de ese capítulo. Y bueno, los que también el Néctar Sellado ha ganado un gran premio de concurso a la mejor obra de la biografía del profeta, paz sea con él, y además es la que más hay porque está traducida al castellano, así que cualquiera puede leerla y disfrutar de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam y vivir con él como si estuviera con él. Vamos a partir ahora del viaje, que seguimos en la introducción. Vamos a ir. Nace el profeta, la paz sea con él, nace huérfano de padre. 2 meses antes de su nacimiento había fallecido su padre. Y nada más, cuando aún era casi bebé, lo mandan
con una madre nodriza, que es Halimatu as-Sa'diyya. ¿Cuál es la historia que hay detrás de esta y por qué? Era una costumbre árabe de mandar a los recién nacidos a la extrarradio, ¿no? a las aldeas y a los, digamos, a los pueblos y al monte, ¿no? Para salir de la zona urbana. Al campo, digamos. Al campo, esa es la palabra que estaba buscando. Al campo para crecer en un entorno sano, en un entorno... En francés. En un entorno sano, en un entorno alejado digamos, de las infecciones, de la contaminación, que en aquel entonces, que era una época, digamos, totalmente, digamos, beduina y tal, se consideraba que el entorno urbano era nocivo para los recién nacidos y era una manera también para que aprendiesen de la mejor manera la pronunciación de las letras árabes y hablar perfectamente el árabe clásico, porque en el campo, en las aldeas, digamos, en aquel entonces se hablaba un árabe puro, un árabe clásico, un árabe totalmente elocuente, ¿no? Y eso era la costumbre de todos los árabes de mandar sus hijos a esas aldeas. Y venían las madres nodrizas que acababan de dar luz, por ejemplo, y estaban en la época de amamantar, a buscar los hijos de los adinerados, porque también eso implicaba una retribución económica. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en aquel entonces no tenía padre, ¿no? Y las madres nodrizas lo que buscaban es digamos, la generosidad de los padres, que están totalmente, digamos, contentos por haber tenido un recién nacido, sobre todo si es varón, y todas las nodrizas pasaban, y cuando se le decía que el profeta sallallahu alaihi wasallam no tenía padre, pues como que digamos, lo abandonaban y no se interesaban por él. Halima as-Sa'diyya radiyallahu anha, que luego abrazó el Islam, que es la murdi'at al-Nabi sallallahu alaihi wasallam y se considera una madre para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nosotros, también desistió en principio y no quiso cogerlo porque era una época de sequía, no tenían recursos y venía en busca digamos, de la generosidad de los padres, y no quiso coger el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y nadie quiso coger el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al principio, pero al final no tenía nadie, no tuvo suerte, y en vez de regresar sin nada dijo, pues ya, para no volver sin nada, voy a coger a ese huérfano y no volver sin nada en comparación con mis amigas. Y cogió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y era la bendición, iba a dejar una bendición, y se dio cuenta de que era muy bendito, y luego le pasó una serie de historias que luego podemos comentar. Hay una narrativa que el profeta Muhammad, el niño Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era muy delgado, era un niño delgado. Entonces algunas de las nodrizas tenían miedo de llevarlo y podría morir en el desierto. Entonces caería la culpabilidad de su muerte sobre él. Entonces todos tenían como miedo de llevar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasta que vino Halima as-Sa'diyya radiyallahu ta'ala anha, él lo cogió, lo llevó al desierto, lejos. Y es increíble como los árabes hasta hoy tienen la preocupación de enseñar el idioma de sus ancestros a sus hijos de la manera pura, porque se quería que se quedase lejos del Mecca, porque tenía una influencia extranjera, pero extranjera todavía árabe, pero querían que los niños hablasen con la lengua de Quraysh, ¿no? Porque en la región de la península árabe habían varias tribus, y cada tribu tenía su propio dialecto. Sus propios, no dialecto. Pronunciación. Su pronunciación, a veces algunos acentos, algunas nuances gramaticales distintas que se ven en el Corán después en la revelación, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hablaba en varios, en árabe, en esos distintos acentos. Pero entonces el pueblo de Quraysh tenía la preocupación que sus hijos hablasen el árabe perfecto con el acento de Quraysh. Hay que decir que los mecanos tenían miedo, no porque Meca era un centro comercial. Venían gente de Sham, de Siria, y gente de Yemen. Por lo tanto, para que sus niños no sean influenciados desde la infancia con estos viajes de comerciantes, pues los mandaban a aprender fuera. Pero pasaron cosas extraordinarias y se vio que ese niño no era normal. Con Halima as-Sa'diyya, ¿qué es lo que ha pasado? Y este niño no era normal, en verdad. El primer punto que pasó es que Halima tenía, no sé, la ciudad يعني كان يخرج الحليب بشكل
¿cómo se dice en español? Esto, que tenía abundancia, que producía mucha leche. Abundancia de leche. Tenía mucha abundancia de leche como nunca hubiera tenido antes, mucho más que sus amigas y todo. La situación de Halima al-Sa'diyya se cambió, toda su vuelta estaba siempre bien, tenía en su trabajo, tenía ganancias, tenía más ganancias que antes de venir el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubo la historia de los ángeles que llegaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y se abrió su pecho, sacó su corazón y lo limpió, el corazón del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y tenía todavía el señal de la apertura de su pecho. Entonces todo esto pasó hasta que Halima se quedó como temerosa, se dice, como temerosa de lo que estaba pasando, y devolvió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a su familia en Mecca. Subhanallah, lo devuelve. ¿Qué pasa después? Las narraciones de la sira del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hablan de que lo devolvió una vez y luego lo pidió una segunda vez y estuvo hasta los 6 años, que ahí vuelve a la custodia de su madre, muere su madre, la paz sea con él, sallallahu alaihi wa sallam, y pasa a la custodia de su abuelo, Abd al-Muttalib, que quería muchísimo a su padre Abdullah, como lo había mencionado el hermano Ali, porque no lo quería sacrificar y porque le amaba mucho. Entonces, todo ese cariño que le tenía a su padre, y al ser huérfano de padre y de madre, pues pasó a su custodia y le cuidaba de una manera extraordinaria. Siempre lo sentaba al lado suya, siempre lo llevaba a las reuniones con los mayores, siempre le cuidaba muchísimo para darle ese cariño que le faltaba, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nace sin padre y luego apenas a los 6 años pierde a su madre. Ahí hay una gran lección y hay una moraleja muy importante que Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán y se lo recuerda al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat al-Duha, يتيما ألم يجدك يتيما فآوى, no te encontró huérfano y te refugió. Allah subhanahu wa ta'ala quiso que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam creciera bajo la custodia de Allah subhanahu wa ta'ala, para que nadie tenga, digamos, nadie que le pueda echar en cara ese cuidado. Fue cuidado por Allah subhanahu wa ta'ala en todas las etapas y fue guiado por Allah subhanahu wa ta'ala en todas las etapas, y también para que no haya esa duda de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam heredó la profecía, se lo enseñaron sus padres porque era una tribu muy conocida, muy de renombre, y también se hablaba de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el mensaje que había predicado, que había traído, era pues estudiado y era heredado. Al no tener ni padre ni madre y al pasar por las custodias de los familiares y al crecer huérfano en todos los sentidos y unitario, ¿no? Digamos, solitario en el sentido de que solamente el cuidado de Allah subhanahu wa ta'ala, la vigilancia de Allah subhanahu wa ta'ala, la supervisión de Allah subhanahu wa ta'ala, para que nadie le pueda echar en cara luego de mayor que fue educado o fue custodiado o fue protegido o ayudado por una persona. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a los 6 años pasa a la custodia del abuelo, y el abuelo, cuando se muere prácticamente a los 8 años, pasa a la custodia de su tío Abu Talib, que era el hermano de padre y de madre de Abdullah, el padre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam crece con sus primos, que son Ja'far ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda, y Uqayl ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda, y otros más. Y era uno de los preferidos también de Abu Talib, que le estuvo protegiendo hasta que se le reveló al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la profecía. Hay una información no tan importante, pero interesante. Muchos piensan que Abd al-Muttalib tenía ese nombre porque era esclavo de Al-Muttalib. Al-Muttalib era el nombre que era conocido Hashem. Hashem, el padre de Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib no nació en Medina, disculpa, no nació en Mecca. Entonces, cuando viene Hashem con su hijo Abd al-Muttalib, pensaron los árabes, debe ser el Abd al-Muttalib, un esclavo de Muttalib. Pero no, es un esclavo de Muttalib, que era Hashem. Muttalib es el nombre de Hashem Muttalib. Entonces, que se quedó conocido como Abd al-Muttalib,
que se dio su nombre como Abdul Muttalib, pero nunca fue esclavo Abdul Muttalib. El hermano Mohammed nos ha dicho, bueno, a los 8 años ya es huérfano de padre y madre, incluso de abuelo, y ahora pasa a la custodia y protección de su tío Abu Talib, quien le acompaña hasta el año 10 de la revelación. ¿Cuál, de esta edad, de los 8 o 10 años hasta los 40 que recibe la revelación, cuáles son los sucesos que destacarías? El más importante, por ejemplo. Yo creo que es importante destacar que aunque el profeta Muhammad se quedó órfano de padre y de madre, y después su abuelo se fue, entonces quedó su custodia de su tío Abu Talib, todavía tenía el profeta Muhammad, o el joven Muhammad sallallahu alaihi wasallam en este caso, no se convirtió en una persona mala. La orfandad. Sí, yo anoté acá para no me olvidé. Pero la orfandad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no fue un obstáculo. Un obstáculo en su vida. Eso es importante, porque soy órfano, entonces hoy en día vemos a una persona hablar que no, era órfano y por eso se transformó en un criminal. O es un órfano y se transformó en una persona que no puede aprender a la escuela. O un órfano. Entonces la orfandad nunca fue un obstáculo para la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y era una persona muy destacada en su sociedad. Era una persona destacada, era un comerciante muy famoso en Mecca, y arriba de ser comerciante, era conocido como Al-Amin, o sea, era el confiable. Y por eso Khadija lo contrató le puso sus bienes en las manos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces el joven Muhammad sallallahu alaihi wasallam y se fue hasta Sham, donde hoy conocemos por Siria. Se iba a Siria para hacer negocios, para hacer trámites comerciales, y volvía a Meca con sus ganos. Y Khadija, cuando enviaba al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Sham, enviaba junto con él una mujer, un sirviente que era un sirviente, Maisa. Y el sirviente entonces decía que nunca había visto a alguien tan amín en las transacciones financieras como era el profeta Muhammad, o como era el joven Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bueno, nos tenemos que ir. Hemos empezado creyendo que íbamos a llegar hasta la Égira y nos hemos quedado 10, 15 años, 25 años antes. Nos hemos quedado muy atrás, nos hemos quedado en la edad de los 25 años. A los 15 el profeta sallallahu alaihi wasallam asiste a lo que llamamos el pacto de la virtud o Hilful Fudul. Hablaremos de este Hilful Fudul, hablaremos de su relación con nuestra madre Khadija. La paz sea con ella, y luego iremos, inshallah, remontando hasta donde nos dé el tiempo mañana. Así que por falta de tiempo, muchísimas gracias. Jazakallah khairan. Sheikh Ali, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo pensaba que teníamos como 10 minutos. No queda nada, ya son y media. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Saben que pueden estar en contacto con nosotros o escribirnos o por Facebook para hacer sus comentarios. Muchísimas gracias, sean felices y hasta mañana a la misma hora, a las 5:30. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, muy buenas tardes.